Más absurdo que suene esto, esta película logró hacer realidad esta ridícula premisa. Y antes de continuar, te voy a decir a profundidad qué es el Jackalope, el conejo con cuernos de antílope. La leyenda del Jackalope nace en los años 30 en Wyoming, en Estados Unidos. Dos hermanos taxidermistas, Douglas y Ralph Herrick, cazaron un conejo y por pura broma le pegaron unos cuernos de un antílope. Lo montaron y lo pusieron en la pared de un hotel en Douglas, Wyoming, y empezaron a vender réplicas de este animal, diciendo que era un animal real. El Jackalope es una mezcla de Jackrabbit o liebre y antílope. Uy, aquí, de las tinieblas de la historia, aparece el legendario Esquilax, un caballo con cabeza de conejo y cuerpo de conejo. ¡Oh, se aleja galopando! ¡Ven, conejito, ven acá, ven! Y de ahí en adelante la cosa explotó, se convirtió en una de las leyendas urbanas más famosas del oeste americano. Decían que el Jackalope solamente se dejaba ver al atardecer y que imitaba la voz humana, que cantaba como los coyotes en las noches de luna llena y que su leche servía como afrodisíaco potente. Sí, es en serio. Y hasta el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, tenía una cabeza disecada de un Jackalope en su rancho y bromeaba diciendo que él mismo lo había cazado. Si eres fan de películas absurdas como El ataque de los tomates asesinos o Payasos asesinos del espacio exterior, esta película absurda es para ti. Es muy graciosa y te entretiene. Los conejos asesinos es una obra maestra involuntaria del cine basura, nacida del mito del Jackalope. Esta película te hará reír, gritar y cuestionar tus gustos de cine. Aunque no lo creas, hay fans de esta cosa que han pedido a gritos que hagan un remake serio con CGI caro, pero yo digo que no la toquen, es perfecta tal y como está. Conejos Asesinos lleva al siguiente nivel la leyenda del Jackalope. Aquí el Jackalope es el villano principal, un demonio con cuernos que comanda un ejército de conejos asesinos. Diane Foster, que dirige, produce y protagoniza, toma el mito y lo mezcla con la Pascua. El conejo de Pascua como un portal al infierno. Conejos Asesinos usa la leyenda del Jackalope para criticar muy sutilmente el consumismo de las fiestas de Pascua y lo hace hasta con un guiño ecológico. Foster en entrevistas dice que creció escuchando historias de Jackalopes en ranchos tejanos y quiso hacer una versión de The Birds de Hitchcock pero con conejos. Y lo hizo bastante bien. El Jackalope aquí es un tipo con un disfraz muy cutre pero encantador, cuernos retorcidos, ojos rojos y un rugido que suena como una cabra poseída. Muy buena comedia satánica. Creo que Conejos Asesinos es simplemente encantadora. El gore es 100% casero, de hecho la sangre es de jarabe de maíz con colorante rojo. Los efectos cutres enamoran, los conejos son marionetas de calcetín, el CGI es muy barato pero es gracioso, no te da cringe. Esta película es comedia pura y es tan mala que termina siendo buenísima. Por su creatividad le doy un 10. La directora es sumamente creativa y me entretuvo por más de una hora. Aparte es intelectual, critica el consumismo y al puritanismo con un humor negro muy delicioso. Conejos Asesinos es de las películas indies más locas que he visto y te la recomiendo ampliamente. Y si te gusta el cine independiente, aquí en esta pantalla final te voy a dejar una playlist con resúmenes de películas de terror independiente. Te invito a que sigas disfrutando de nuestro contenido y nos vemos en el siguiente video si el creador del universo así lo permite.